Continuamos con más BDM para darle la bienvenida a la licenciada en Psicología Cintia Pérez, quien nos visita nuevamente. Muchas gracias. Hola, por estar nuevamente. Gracias. Todo muy bien. Bien, de nuevo, después de la visita de la licenciada Román. Sí. Bueno, para continuar hablando de esta temática de adultos, ¿qué tema nos traes hoy? Bueno, había planteado la cuestión de, me parecía que la situación lo ameritaba, lo que tiene que ver con la depresión, sobre todo duelos y depresión, ¿no? O sea, hablamos de fobias y ataques de pánico, se habló un poco de lo que son los trastornos de ansiedad, que lo habló mi colega, y bueno, y ahora me parecía que correspondía hablar un poco de lo que sería el duelo y la melancolía, ¿no? Porque la depresión es en la jerga, normalmente se habla de depresión, que también es lo que sería melancolía, es lo mismo, ¿no? No, la cuestión está en que la depresión es algo que puede aparecer en cualquier patología o en cualquier estructura psíquica de una persona. Puede ir dentro de una neurosis, puede aparecer, digamos, en obsesiones, en fobias, en histeria, puede aparecer dentro de cuadros psicóticos. O sea que cuándo aparece y dónde aparece, o sea, es muy relativo, no es que es específico de una patología, ¿sí? Eso me gustaría especificar. Y también es necesario hablar de duelos porque en muchos puntos el duelo y la depresión es como que se tocan en ciertos puntos, es como que hay ciertos rasgos de similitud. Sin embargo, no es lo mismo, ¿sí? El duelo es un proceso normal, es algo que ocurre en la realidad objetiva que aparece ante una pérdida, ¿sí? Entonces, qué sé yo, se muere un familiar, hay una situación de divorcio, de separación. ¿Puede ser una situación inesperada, no solo pérdidas, sino también enfermedades? Sí, puede ser también, pero la diferencia es que, bueno, esa es una situación en la que todavía no se perdió. O sea, por ahí la persona que de repente se le diagnostica una enfermedad terminal, puede atravesar por un momento de duelo y luego reponerse. O también puede aparecer una depresión, ¿sí? Entonces, en este duelo lo característico es que en un primer momento es como que está todo gris, o sea, hay una situación real y esto es lo que me gusta mantenerme en puntapié, es que es algo real, algo que ocurre, se perdió algo en concreto, o sea, no hay nada inconsciente en el duelo, es algo consciente, es algo que apareció, ¿sí? Y que va a tener un proceso. Si hablamos de un proceso, estamos hablando de que tiene un inicio y que tiene un final. Entonces, ¿qué se espera? De que una persona en un momento dado vuelva a su vida normal. O sea, no podemos hablar y tildar de patológico a una persona que está atravesando por una situación de duelo. Y ese duelo, la duración depende de cada persona. Depende de cada persona, porque imagínate que el principio de realidad te muestra de que esto ya no está. Sin embargo, a vos te cuesta todavía resignar que eso ya no está. Entonces, de a poquito, paulatinamente, pieza por pieza, decía Freud, vas a ir sacando toda esa energía que le pusiste en esos objetos o en ese proyecto o en esa relación, poco a poco, porque es muy doloroso, ¿sí? No es fácil, y de a poco vas a poder volcarlo en otros objetos, que es lo que te permite después volver a tu vida normal, ¿cierto? O sea, hablas con una persona que está en un proceso de duelo y te dice, y a veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces siento que está todo bien, a veces siento que no voy a poder salir de esta, pero están estas variables y sabe que hay algo consciente. Ahora, ¿qué pasa con la melancolía o la depresión? Puntualmente, se habla de que inicialmente una persona ante una situación de pérdida puede desarrollar una depresión o puede desarrollar un duelo, ¿no? Pero lo que ocurre justamente en la depresión es que el objeto que se perdió es inconsciente. O sea que más allá de una pérdida real, hay algo que se suma a una cierta predisposición, a un cierto conflicto que ya se venía, se suma a eso y provoca la depresión. O sea, en ambos casos hay un retraimiento, porque tanto el que está depresivo como aquel que está pasando por una situación de duelo se encierra, quizás no quiere salir, no quiere hablar con las personas, ve todo gris, hay una inhibición, no puede volver a su vida cotidiana. En un primer momento
o sea, en estos aspectos, mejor dicho, es como que tienen muchas cosas en común. ¿Qué pasa en la depresión? Hay un elemento más, ¿sí? Que tiene que ver con los autorreproches que esta persona se hace. Y no que se culpa de la muerte de alguien, sino que esta persona se siente realmente una porquería, se siente una basura, ¿sí? Y lo interesante de todo esto es que en la melancolía o la depresión, la persona pierde algo que es inconsciente, pero no sabe qué es lo que perdió. O lo que perdió, lo real que perdió, no sabe qué de esa persona es lo que perdió realmente. Es muy difícil que lo pueda poner en palabras, ¿sí? Y tampoco reconoce, y es fácil de determinar, que la persona determine que está depresiva. ¿Puede ser que una etapa del duelo sea la depresión? No. 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 Una persona desarrolla depresión o desarrolla duelo. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas que se parecen en un punto, por eso te decía, pero hay quien, si pasado un tiempo, ¿sí?, se ve que esta persona no es incapaz de resolver las cosas, de resolver este proceso de duelo, de volcar esa energía, y cuando hablo de energía hablo de la libido, ¿sí? La libido es una energía psíquica que tenemos todas las personas, que es lo que nos permite vivir. Entonces, qué sé yo, todos sabemos que vivimos sabiendo que mañana no podemos morir, ¿sí? Pero en ese camino agregamos deseos, ¿sí? Entonces, la energía psíquica esta, la libido, permite que podamos desear. Entonces, tengo un proyecto de vida, formo una familia, no sé, tengo un trabajo, hago deportes, las cosas que tengo una vida social, o sea, son cosas que me permiten una buena salud mental, y aparte me conduce a la vida. En la depresión, sin embargo, se sabe que se va a morir y no hay otra cosa más, el deseo se pierde, el deseo es como que se apaga y lo único que se ve es muerte, se ve penumbra, no puede salir de ese lugar. Cintia, Sí. En el duelo, digo desde el ámbito profesional, ¿hay recomendaciones posibles o eso hay que ver caso por caso para ver alguna posibilidad de recomendar al paciente? Y hay que ver caso por caso, porque, o sea, si por ahí la persona está viendo que está teniendo conflictos para poder resolver su duelo, y está bueno poder conversarlo y tener un espacio terapéutico en el que pueda hablar de eso. Pero también es necesario ese momento en el que pueda llorar, en el que pueda sufrir, en el que pueda procesar esa pérdida, ¿sí? Porque como te decía, no es algo inconsciente, es algo que vino ahora. Ahora, si después a partir de eso no está pudiendo salir, o en ese duelo también se desencadenan otras cuestiones que tienen que ver con él, con algo que ya venía acarreando, bueno, sí, es conveniente consultar con un profesional. Ahora, en el caso de la depresión, es algo que es necesario consultar con un profesional. O sea, porque que tenga esta persona este modo de respuesta ante ciertas circunstancias me muestra que hay un conflicto, que hay un problema, que este autorreproche que tiene, porque se sienten una basura, o sea, ellos dicen soy una basura, no sirvo para nada, tienen esa sensación de desazón constante, realmente se sienten que no sirven para nada. No es que estén esperando que otro venga y le diga no, pero no digas esas cosas. Muchas veces ocurre con los familiares o los amigos que se enojan con estas personas. Pero no puede ser, fíjate que tiene una vida linda, tiene una hermosa familia, tiene un buen trabajo, y cómo puede ser que esté así, y casi lo pongan a la misma altura de la desvalorización. Esta persona no valora la vida que tiene, pero es voluntario. No es algo que esta persona se levantó un día, hoy pintó depresión. O sea, no es que no está valorando, es algo que no lo puede manejar, ¿sí? Y este autorreproche de hablar mal de sí mismo constantemente está mostrando algo. Y esto también es un punto importante porque, como te hablaba, de que el objeto perdido es inconsciente, esta persona, la persona depresiva, se identifica a su objeto. Entonces, toda la parte hostil que debería volcarle a ese objeto perdido, lo vuelve sobre sí mismo. ¿Cuánto hay de relación entre depresión y suicidio? Puede llegar a ocurrir que los autorreproches y el autocastigo llegue al punto límite de que una persona acabe con su vida. No siempre ocurre, pero sí ocurre en muchos casos. Puede llegar a desencadenar eso. Por eso es recomendable obviamente, el tratamiento. Trae muchísimas consecuencias ya en vida. Es como que están muertos como en vida.
porque no pueden tener una vida, una calidad de vida, no pueden desarrollarse en el ámbito laboral, porque una bulia, o sea, una falta de voluntad constante, sobre que las personas, sin por ahí, cuando se goza de una salud mental, la voluntad cuesta muchísimo. O sea, decir mañana salgo a caminar a la costanera y al final te quedas mirando una serie. O sea, la voluntad es algo tan relativa, tan difícil de manejar, más aún en una persona que padece esta problemática. Se habla mucho del tema de la medicación. Yo creo que en ciertos extremos, es una apreciación mía, ¿no? Ciertos extremos en los que quizás el acompañamiento con una medicación, con un profesional, o sea, un psiquiatra que esté bien, que se ocupe de eso, no un médico que te receta así porque sí, está bueno, pero acompañado de un trabajo terapéutico. ¿Por qué? Porque yo, si estoy dando la medicación, lo que estoy haciendo es sofocar ese síntoma. Porque si aparece eso, porque hay algo que hay que resolver. Es decir, tapar algo que puede durar un tiempo, pero después que puede salir de nuevo a la luz. Exactamente, mudado de otra forma. O sea, me recuerdo una vuelta haberme ido al kinesiólogo y me dijo, no, este dolor que vos tenés está mostrando algo. Si vos seguís tomando esa medicación, te va a aliviar, pero el problema va a seguir. Te va a traer más problemas y después la medicación se va a tener que ir aumentando. O sea que nuevamente me mostraba esto en el cuerpo, claro, cómo había que hacer algo al respecto, más allá de la medicación que podía ir acompañada concomitantemente. Lo mismo pasa en este caso, o sea, quizás cierta medicación es necesaria, pero las pastillitas de la carita feliz no te van a solucionar el problema. O sea, quizás te dan un alivio momentáneo y te ayudan, qué sé yo, que puedas salir a trabajar, que te puedas bañar, pero también hay que hacer un trabajo terapéutico, hay que escuchar algo de esa realidad psíquica, ¿sí? Porque vivimos en una realidad que es objetiva, que es una realidad material, que es la que estamos acá hablando de esto es una mesa, esto es un sillón, esto ocurre. Eso es una realidad que dentro de lo que es el psicólogo no nos va a interesar demasiado. A nosotros nos interesa la realidad psíquica, qué nos dice eso que está diciendo el paciente de su realidad psíquica. Cintia, para ir cerrando, comentarnos las vías de comunicación, sí, si tenés algún número que puedan realizarte consultas o la dirección, sí, del consultorio que, sí, se puedan acercar. Seguramente figurará la dirección del consultorio, es calle Rioja 1766, segundo piso, o el número de teléfono 0376 154 63 57 37. Así que las consultas que quieran hacer o alguna sugerencia de algún tema que quieran que se aborde acá dentro del programa, está bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias, y te esperamos la semana que viene. Listo. Muchas gracias. Ahí la escuchábamos a la licenciada Cintia Pérez y ahora nos vamos con Santiago Solís. ¿Qué tenés para contarnos? Y el sol se fue escondiendo en la tarde de Posadas y los